Muy bien. Pues buenas noches, compañeros. Bienvenidos a este foro de discusión en una de las tareas de nuestro diplomado Apolo 1 de SIDBI. En este foro vamos a hablar sobre los beneficios del tratamiento antirretroviral inmediato contra tratamiento diferido. Somos el equipo número 4. Estamos compuestos por 4 integrantes: la doctora Ana Elena González Reynoso, la doctora María Guadalupe Enríquez Vargas, el doctor Mario Alberto Cifuentes Lozano y un servidor, el doctor Omar Pérez Carrión. Nuestro facilitador es el doctor Edgar Pérez Barragán. Vamos a comenzar con nuestro foro y hablar un poquito de modo de introducción sobre la importancia de hacer una detección temprana de las personas que viven con infección por VIH y hacer una vinculación oportuna, lo cual nos va a permitir iniciar un tratamiento antirretroviral lo más pronto posible. Hay estudios que han demostrado que el inicio de la terapia antirretroviral permite tener un mejor estilo de vida y una sobrevida mayor en aquellas personas que viven con VIH. También es una pieza clave para cuestiones estratégicas para la detención de nuevas infecciones. Hay que nombrar etapas muy importantes en el seguimiento de los pacientes que viven con VIH, y en el 2015 marco puntualmente aquí lo que empezó en CDC a mostrar estudios bien interesantes sobre la transmisión del VIH en personas en etapas diferentes del estadio de la infección, en la cascada que es bien conocida por todos. Y se demostró que el 91.5% de las nuevas infecciones eran de aquellas personas que no habían iniciado tratamiento o que desconocían su infección por VIH. Y solamente el menos del 6% de las nuevas infecciones eran atribuidas a personas que se encontraban en atención y recibiendo tratamiento. Probablemente aquellas personas que no tenían una buena adherencia o que el medicamento no estaba funcionando como es el objetivo de este. Entonces, la conclusión es que 9 de cada 10 nuevas infecciones podrían prevenirse a través del diagnóstico y tratamiento temprano, de acuerdo a CDC, en un artículo que publicó en el 2015. ¿Sí? En México es importante ya el conteo de CD4 para el inicio del tratamiento. En estas gráficas presentamos un parteaguas muy importante que cambió el paradigma de la atención del VIH en México. Recordemos que antes del 2014 las guías, tanto internacionales como nacionales, decían que el inicio de la terapia antirretroviral era en aquellas personas que tenían un conteo de linfocitos CD4 entre 300 o un número parecido, y que aquellas que tuvieran mayor de este número podía diferirse el tratamiento. Entonces, en esta gráfica es bien interesante ver que desafortunadamente teníamos mayor número de personas que iniciaban con CD4 por abajo de 100 células. Después del 2014, la intención de las nuevas guías era iniciar terapia antirretroviral lo más pronto posible, independientemente del conteo de CD4. Y el paradigma de la atención cambió. Si observan en la gráfica que presentamos, las personas con menos de 100 células fueron disminuyendo y aumentaron el mayor número las personas con CD4 por arriba de 350 células. Entonces, como esta introducción, vamos a originar una serie de preguntas en donde ustedes, como expertos, vamos a aportar a este foro cada una de sus intervenciones respondiendo a las mismas. La primera pregunta que comenzamos es: ¿cómo se compone un esquema activo en el tratamiento antirretroviral? Esa con gusto yo la puedo responder. El tratamiento antirretroviral está formado por principalmente 6 diferentes clases de medicamentos antirretrovirales. Recordando que una terapia efectiva es la combinación de 3 de estos tipos de, 3 de estos medicamentos para considerarse un tratamiento de alta efectividad o tratamiento de gran actividad, dependiendo de la zona en que estemos.
Entonces, por lo regular nosotros utilizamos lo que es un backbone, o sea, un esquema básico en el cual es la asociación de dos inhibidores de transcriptasa inversa análogos a nucleósidos, los cuales actúan a nivel de lo que es la enzima transcriptasa inversa y con lo cual inhiben la consecuencia, la replicación viral. Entonces, se utilizan dos de estos medicamentos, que es como el esquema básico, más aparte un tercer elemento, de los cuales, por lo regular, nuestras guías más nuevas utilizan lo que es un inhibidor de integrasa, el cual actúa inhibiendo la enzima, que es la integrasa, y por lo tanto también disminuyendo la replicación viral. Podemos utilizar cualquiera de las otras cuatro familias, que son los inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos a nucleósidos. Podemos utilizar los otros dos medicamentos que prácticamente se utilizan ya para pacientes multitratados, son los antagonistas del receptor CCR5 y los inhibidores de fusión. Entonces, básicamente nosotros podemos realizar un tratamiento efectivo vinculando tres de estos diferentes medicamentos para inhibir la replicación viral. Muchas gracias, doctor Mario. Es importante lo que usted menciona porque la columna vertebral de un tratamiento siempre va a ser acompañado de un tercer componente y la valoración del escenario del paciente es como se define el tercer componente. Muy bien, doctor Mario. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué ventajas tiene el inicio del tratamiento de la terapia antirretroviral? ¿Quién nos puede apoyar con esta pregunta? Con gusto, yo le aporto las ventajas, doctor Omar. Bueno, como nosotros ya sabemos, y usted lo dijo, doctor Omar, sabemos que el tratamiento antirretroviral actualmente está recomendado para todas las personas que viven con VIH, independientemente del conteo de CD4 y de que tengan o no síntomas en el momento del diagnóstico. ¿Por qué? Porque tiene múltiples ventajas. De las ventajas más importantes que nosotros podemos observar es que al inhibir la replicación viral, disminuye la activación inmune y el estado proinflamatorio que el virus genera en todas las células de nuestro cuerpo. De esta manera minimizamos el desgaste inmunológico, evitamos la progresión del VIH a SIDA y la diseminación del VIH a reservorios celulares y a órganos santuarios. Hay estudios actualmente como el estudio START en el que se observa que el iniciar la terapia antes de que desciendan los CD4 a menos de 500 disminuye la incidencia de enfermedades no definitorias de SIDA, es decir, comorbilidades que también afectan a la población con VIH como cardiovasculares, renales, hepáticas, neurológicas y oncológicas. De la misma manera también disminuye la presentación de infecciones oportunistas, disminuimos eventos de tuberculosis, de criptococosis, y esto nos evita pues mayor eventos de complicaciones, mortalidad y morbilidad. Disminuyen los eventos de neoplasias como Kaposi y esto pues también nos disminuye y nos repercute en la mortalidad. De esta manera, al disminuir todo el proceso inflamatorio, tanto en órganos y sistemas generales como enfermedades definitorias de SIDA, estamos equiparando la supervivencia de la gente con VIH y sin VIH. Entonces estamos prolongando la vida de estos pacientes. Evitamos la pérdida de los pacientes, ya que si nosotros lo logramos y le explicamos todos los beneficios, nos van a continuar con nosotros de manera constante y se van a adherir a nosotros. Y uno de los objetivos principales es interrumpir la cadena de transmisión, disminuyendo la posibilidad de transmisión. Sabemos que indetectable es intransmisible, entonces nosotros podemos interrumpir la cadena de transmisión al hacer indetectables a todos los pacientes. Muchas gracias, doctora Guadalupe. Es una aportación muy puntual, pero como también sabemos que no todo es bonito, también tenemos un escenario un poco desagradable que se convierte en la siguiente pregunta. Ahora, díganme, ¿qué desventajas tiene el iniciar temprano una terapia antirretroviral? Bueno, pues si quiere yo mismo le contesto, ya que me comprometí con las ventajas. Ahora, pues platicando de las desventajas, sabemos que lamentablemente no tenemos la manera de disminuir el virus para siempre, por lo tal, el tratamiento va a ser de por vida.
y esto condiciona que las personas se fatiguen, se cansen y de alguna u otra manera puedan abandonar el tratamiento. Entonces, el tratamiento exitoso requiere de una adherencia del 95%. Si no logramos tener una adherencia del 95%, vamos a tener desarrollo de fallas virológicas. Al tener falla virológica, nuestros pacientes tienen más riesgo de presentar resistencias virales. Si nosotros vamos limitando opciones terapéuticas, nos vamos a quedar, va a llegar un punto en que no tengamos tratamientos que ofrecerle a nuestro paciente. Y si nosotros detectamos a un paciente de 20 años, tendrá mucho tiempo la terapia antirretroviral, entonces vamos a ir limitando nuestras opciones terapéuticas. Si el virus muta, pues vamos a hacer que ese paciente transmita cepas más resistentes y con esto mayor virulencia de la enfermedad. Si va a ser un tratamiento de por vida, pues el paciente va a tener oportunidad de presentar todos los efectos secundarios y la toxicidad generada por el tratamiento, gastrointestinal, cardiovascular, renal, hepático, cutáneo. Muchos pacientes no les gusta que tenga como efectos adversos ictericia o que tenga como efectos adversos la lipodistrofia y son desencadenantes de abandono terapéutico. Todos sabemos que a mayor número de tabletas, los pacientes tienen mucho más riesgo de dejarlo. Si el paciente cursa además con alguna otra enfermedad de transmisión sexual, tiene más riesgo. Si tiene además adicción a otro tipo de sustancias, pues tiene más riesgo de tener menor apego. Entonces, nuestro objetivo es detectar a aquellos pacientes que no sean candidatos a cumplir con una buena adherencia para que nosotros mismos tratemos de espaciar la terapia antirretroviral hasta que sean adecuados para ella. Otra situación importante es que en el momento en que los pacientes se sienten sin riesgo, tienen una percepción de que ya no necesitan protegerse y esto no significa que no puedan adquirir otra enfermedad de transmisión sexual o una cepa diferente de la que ellos tienen. De manera inicial, si nosotros iniciamos el tratamiento a todos los pacientes, pues esto representa un mayor costo para el sistema de salud. Sin embargo, a largo plazo esto podría cambiar un poquito la perspectiva. Muchas gracias por su intervención, doctora Guadalupe. Vamos a avanzar y más al ratito podemos realizar conclusiones. La siguiente pregunta que nos lleva a este foro es: ¿en qué condiciones es importante el inicio temprano de la terapia antirretroviral? ¿Quién gusta apoyarnos con esta pregunta? Bueno, a mí me gustaría participar con la respuesta a esta pregunta. Bueno, básicamente, como ya lo había mencionado la doctora Guadalupe, en general se recomienda para todas las personas que tienen pues ya conocido el estado de infección por VIH. Sin embargo, en las guías se revisan como puntos muy específicos en los cuales va a ser pues considerado una urgencia el inicio del tratamiento. Entre ellos, pues tenemos el conocimiento del estado de embarazo, esto con la finalidad de disminuir el riesgo de la transmisión materno-infantil. La segunda condición es cuando las personas pues ya tienen documentado un conteo de CD4 menor a 200 células. Esto con la finalidad de la reducción de el riesgo de morbimortalidad pues a corto plazo. Otros puntos específicos para inicio pronto del tratamiento es el estado ya de nefropatía asociada a VIH o también alguna pues ya condición de déficit neurocognitivo asociado a VIH. Esto pues por el mal pronóstico y el riesgo de rápido deterioro de la enfermedad y de la función. Y bueno, por último tenemos otras dos condiciones que se mencionan en las guías. Cuando tenemos a un paciente con datos de una infección aguda por VIH, se recomienda también el inicio temprano con el objetivo de disminuir la sintomatología y también disminuir la progresión de la enfermedad y el deterioro del sistema inmunológico. Esta última recomendación que quisiera yo mencionar no viene especificada en esta tabla, sin embargo sí se menciona en otras guías, que es cuando se conoce que el paciente tiene un estado de coinfección por hepatitis B o hepatitis C, se considera también el inicio temprano de los medicamentos antirretrovirales. Muchas gracias, doctora Analén. Muy buenas aportaciones.
Eh, continuemos con la siguiente pregunta. ¿En qué condiciones se puede retrasar el inicio temprano de la terapia antirretroviral? Es muy importante tener muy claro porque si en las preguntas anteriores hablamos de un inicio temprano, también debemos de tener cierta cautela. Entonces, ¿en qué condiciones es importante también el retraso de este tratamiento? Yo puedo seguir aportando. Adelante. Con respecto al tratamiento diferido, obviamente con todos nuestros pacientes lo que tratamos de hacer es iniciar el tratamiento antirretroviral lo más temprano posible. Esto por los beneficios en el estado proinflamatorio crónico que nos evita las complicaciones cardiovasculares, ya que esta enfermedad ya no es considerada una enfermedad terminal, sino una enfermedad crónico-degenerativa. Pero, lamentablemente, no todos nuestros pacientes van a tener esas características que nos van a permitir el inicio temprano. ¿En cuáles pacientes debemos de hacer un poco más lento el inicio de la terapia antirretroviral? Son en los pacientes en los cuales podemos sospechar que vayan a tener mal apego a nuestro tratamiento. ¿Cuáles son estas poblaciones de pacientes que nos pueden llegar al mal apego de tratamiento? Son los pacientes que sobre todo tienen trastornos neuropsiquiátricos, pueden tener asociación a uso de drogas, abuso de alcohol, personas con mala red de apoyo familiar, así como de escolaridad baja. Entonces, todos estos pacientes, al tener estas actitudes, presentan mal apego y por tanto nos van a provocar falla virológica y por lo tanto resistencia al tratamiento. Por eso es importante, antes de iniciar con ellos el tratamiento, utilizar las metas o las diferentes ramas de la medicina para tratar de evitar este mal apego. Otro de los pacientes que nos pueden llegar a tener mal apego son los pacientes de recordar que muchos de nuestros pacientes no llegan en fases tardías, sino que son pacientes que por sus factores de riesgo utilizan pruebas de tamizaje. Entonces son pacientes que llegan asintomáticos. Entonces, si el paciente no se siente convencido de que en realidad el tratamiento le va a llevar un beneficio, estos pacientes pueden tener mal apego y obviamente falla terapéutica. Entonces, es más conveniente con ellos tener una relación médico-paciente y tenerlos siempre, bueno, lo más convencidos posibles del beneficio del tratamiento antirretroviral. Otra de las condiciones que nos puede limitar el inicio temprano son la presencia de comorbilidades que van a provocar, uno, el riesgo de que la toma de los antirretrovirales sean inadecuados. Estamos hablando, por ejemplo, cirugías, pacientes complicados, intubados, que no podemos dar adecuadamente estos medicamentos. Cuando hay comorbilidades importantes, tenemos el efecto de que hay efectos adversos graves o interacciones medicamentosas que nos limitan o podemos diferir el tratamiento. Y la otra, que los niveles puedan ser subóptimos de los antirretrovirales. Y por último, viendo la esperanza de vida de nuestro paciente. Si nuestro paciente tiene un cáncer terminal, una enfermedad hepática descompensada, a lo mejor se verá más beneficiado de un tratamiento diferido. Esto por la esperanza de vida y por los efectos adversos de que en algunas ocasiones nos puede llevarlos al el tratamiento antirretroviral. Muchas gracias, doctor Mario, por su aportación. Bueno, otra condición que se menciona también en las revisiones es que cuando se tiene el conocimiento que el paciente tiene alguna infección oportunista del sistema nervioso central, específicamente criptococo o tuberculosis del sistema nervioso central, se debe de considerar pues un pequeño retraso en el inicio de tratamiento antirretroviral. Esto, pues permitiendo el inicio específico para la enfermedad oportunista, para la infección oportunista, y evitar o disminuir el riesgo del síndrome de reconstitución inmunológica. Muchas gracias. Importante la aportación.
Recordemos que el escenario adecuado es aquellas personas que cursan asintomático, como bien lo mencionó el doctor Mario, y hacer detecciones cuando no hay infecciones oportunistas. Desafortunadamente, también estamos encontrando, o bueno, nunca ha desaparecido, pero sí disminuido el escenario que comenta la doctora Analén, en donde el paciente se hace un diagnóstico tardío en salas de urgencias donde debutan con alguna infección oportunista que está comprometiendo la vida del paciente, y que en ese momento no es una urgencia el inicio de la terapia antirretroviral, más bien es mejorar las condiciones generales del paciente, tratar la infección oportunista que sí le puede causar la muerte, y posteriormente, en el momento indicado, cuando las condiciones estén más claras, iniciar el tratamiento. Muy buenas aportaciones. Es un gusto haber compartido este foro con ustedes. ¿Alguien gusta hacer alguna conclusión, alguna aportación mayor a lo que tenemos en este foro? Pues yo quisiera comentar que el tratamiento antirretroviral de inicio temprano obviamente es una ventaja para el paciente. Esto está avalado por muchísimos estudios, sobre todo el más importante, el estudio START, en el cual obviamente se observa que pues, los pacientes drásticamente disminuyen su mortalidad, los campos definitorios de SIDA, las complicaciones o enfermedades no definitorias de SIDA, neoplasias. Entonces, es importantísimo que el paciente que tenga las condiciones clínicas para un inicio temprano, inmediatamente realizarlo. Con esto, para disminuir comorbilidades y evitar el estado proinflamatorio y mejorar su calidad de vida. Muchas gracias, doctor Mario. ¿Alguien más quiere hacer alguna aportación? Si no fuese el caso, también me gustaría comentar que hay estudios como el RAPID que estuvimos comentando en algún momento, en donde hay escenarios que los pacientes después del diagnóstico pueden incluso iniciar tratamiento lo más pronto posible en el mismo día. Es obvio que no todos los escenarios nos permiten realizar esto. Sin embargo, es una opción que se tiene principalmente en clínicas donde tengan acceso a todos los estudios necesarios e intervenciones por un servicio multidisciplinario. Y esto, pues recordemos que el iniciar tempranamente una terapia antirretroviral nos va a llevar a un control virológico dentro de las primeras semanas posteriores al inicio del tratamiento, y esto nos va a hacer que el paciente tenga una enfermedad crónica, que después nos va a llevar a otros determinantes. Bueno, pues muchas gracias por haber participado en este foro. Quedamos atentos para un nuevo foro y poder participar tan ameno con ustedes como expertos del tema. Muchas gracias. Este fue el foro de discusión, beneficios del tratamiento antirretroviral inmediato contra tratamiento diferido. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.